Hola, ¿cómo están mis queridísimos amigos de YouTube, gente del área de la salud? Mi nombre es Carlos Lora, aún soy estudiante de medicina de tercer año y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de la apendicitis aguda. Este video, como es un poquito extenso, lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar, pues, qué es la apendicitis aguda, vamos a hablar un poquito acerca del apéndice, de la etiopatogenia, epidemiología clínica y semiología. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de las pruebas diagnósticas, escalas diagnósticas, tratamiento y vamos a realizar unas preguntas para que usted tenga una idea de cómo le pueden preguntar en un examen o para que se autoevalúe. Bueno, sin más preámbulos, los invito a suscribirse a mi canal y demos inicio al video. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es la apendicitis aguda. Y quiero que tengan en cuenta que esta es una enfermedad la cual todo personal de la salud debería saber o debería conocer. ¿Por qué? Porque esta es la urgencia quirúrgica más frecuente en todo el mundo, tanto abdominal como no abdominal. Esta se trata básicamente en que la apéndice se inflama por dos causas principales, la cual puede ser hiperplasia linfoide o por la obstrucción de la luz apendicular. El problema de esta es que suele tener una infección superpuesta, la cual ocasiona que órganos vecinos puedan infectarse o se diseminen bacterias en la sangre, que es lo que puede ocasionarle la muerte al paciente en caso de que no sea tratado a tiempo o no se ha tratado de manera adecuada, algo que no es muy frecuente. Ya les mencioné que la estructura afectada es el apéndice. Entonces hablemos un poquito acerca del apéndice. El apéndice puede tener diferentes nombres. Algunas personas le pueden decir apéndice simplemente, otras le pueden decir apéndice secal, ya que esta nace como una evaginación del ciego, o pueden decirle apéndice vermiforme, que es el nombre que le tenemos acá, ¿cierto? Les recuerdo que vermi significa gusano y forma, pues que tiene forma de gusano, ¿cierto? Porque la apéndice tiene una forma como de gusano, como si fuera una lombriz o un gusano helminto, como ustedes quieran decirle, ¿cierto? Esta está ubicada en la fosa ilíaca derecha. Les recuerdo que estos son los cuadrantes abdominales y la fosa ilíaca derecha es esta que les estoy señalando. Y el apéndice se ve aquí como un gusanito, ¿cierto? Ya les mencioné que esta nace como una vaginación como tal de el ciego en su cara posterior interna. Acá la vemos, es como un gusanito, ¿cierto? Y esta nace más o menos a 2 a 3 centímetros de la desembocadura iliocecal o de la válvula iliocecal. Bueno, esta nace como tal o tiene un inicio en la parte en la que se unen las tres tenias, que es este tejido que se ve aquí y el cual recorre todo el colon. Esta mide de 8 a 10 centímetros. Algunos autores pueden decir que mide más o menos 9, que mide 12, que mide 7. Sin embargo, en este video le damos una medida de 8 a 10 centímetros. Además, esta tiene un diámetro transverso, el cual es generalmente menor o igual a 6 milímetros. Ahora les digo cuál es el diámetro transverso para que lo conozcan mejor, porque es importante saberlo. Esta está irrigada por la arteria apendicular. Esto es importante que sepan que la arteria apendicular viene de la arteria secal posterior, la cual viene de la arteria iliocecal, la cual viene de la arteria mesentérica superior, algo que les pueden preguntar, así que ténganlo en cuenta. Acá se ve esta de aquí, vendría siendo la arteria apendicular, la cual muchas veces o generalmente está envuelta o se encuentra en el interior del mesoapéndice, lo cual es el tejido este amarillito que se ve aquí. Eso es importante que usted lo sepa para cirugías porque cuando usted realice la apendicectomía y corte como tal el apéndice y corte este tejido, pues tiene que saber que en su interior está la arteria apendicular. Ahí se la señalo, esta tiene forma de cono, es decir,
tiene una base un poco más ancha y tiene una punta como roma. No es afilada, pero sí es roma. Bueno, esta proviene como tal del intestino medio con respecto a la embriología, ¿cierto? Y va a provenir del intestino medio junto con sus vecinos, como es el ciego, el colon ascendente y una porción del colon transverso. Esta puede adoptar diferentes posiciones anatómicas. La más frecuente es la retrocecal en un 65%. Así que pues tienen que saberla porque esa es la posición pues más frecuente, ¿cierto? Otra que le sigue es la pélvica en un 30%. Esas dos son las más frecuentes, las cuales usted tiene que tener presentes sí o sí. Sin embargo, esta de acá, la preilial, es importante que la sepa, especialmente las personas que viven en Chile, ya que hay estudios que demuestran que cierta población pediátrica suele presentar con cierta frecuencia esta posición de acá, que es la preilial. Con respecto a la histología, vamos a encontrar que el apéndice tiene una histología muy parecida como tal a todo el tubo digestivo. Tiene una serosa, tiene una muscular externa, tiene una submucosa en la cual están contenidos estos nódulos linfáticos, los cuales son muy importantes porque estos son los que sufren hiperplasia y pues pueden producir apéndice, ¿cierto? Y más interna está la mucosa, la cual es la que más se acerca como tal a la luz apendicular. Tiene que tener en cuenta que el apéndice pues tiene una luz apendicular, la cual generalmente está llena de heces fecales. Se cree que el apéndice no tiene ninguna función, que básicamente la función de ella pues es darle plata a los cirujanos. Sin embargo, esta pues tiene una función linfoidea, ¿cierto? Por la gran cantidad de nódulos linfáticos que tiene. Sin embargo, una persona puede vivir perfectamente sin esta y pues no hay una alteración aparente del funcionamiento normal del cuerpo, ¿cierto? Aunque en el presente año, o sea, en el 2023, hay estudios en los cuales demuestran que cuando a una persona se le hace apendicectomía tiene más posibilidad de presentar enfermedad inflamatoria del colon. Por eso es importante que usted tenga eso presente. Aunque aún no hay estudios concluyentes, quizás de aquí a unos 2, 3, 5, 10 años, pues ya hay metaanálisis los cuales nos puedan confirmar esta información. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que esta enfermedad es más frecuente entre la segunda y tercera década de la vida y se vuelve menos frecuente en los extremos de la vida, es decir, en los niñitos pequeños y en los adultos ya viejitos. Los hombres pues tienen más riesgo de presentarla. La incidencia anual es de 139.54 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta cifra puede variar, ¿cierto? En algunas poblaciones puede ser 70, 75 y en otras puede llegar la cifra incluso hasta 250. Así que ténganlo en cuenta, esto como algo muy general como tal. Cabe aclarar que las personas que tienen sobrepeso tienen más posibilidad de presentar apendicitis y las que tienen obesidad tienen muchísima más posibilidad de presentar esta enfermedad. Con respecto a las personas de raza blanca, estas tienen más posibilidad de presentarla. Sin embargo, no se sabe cuál es el gen que hace que esto suceda. Simplemente se sabe que las personas de raza blanca tienen más posibilidad de presentarla. Con respecto a la etiopatogenia, vamos a encontrar que esta se produce por la obstrucción de la luz apendicular, la cual es causada por fecalitos principalmente en los adultos y hiperplasia linfoide generalmente en los niños. Cabe aclarar que sin discriminar ningún grupo de edad ni nada de eso, pues la causa más frecuente es esta de acá, hiperplasia linfoide. Esta obstrucción también puede ser causada por cuerpos extraños, como vendrían siendo semillas o algo que comió la persona, ¿cierto? También puede ser causada por parásitos. ¿Qué parásitos?
enteroides vernicularis o trichuri. Con respecto a los parásitos como lo son los ascaris, estos no generalmente no obstruyen a la luz apendicular. Les recuerdo que estos generalmente producen problemas como tal de la vesícula biliar, ¿cierto? Los conductos biliares son los que esto afectan. La causa de esa obstrucción también puede ser tumores primarios o metastásicos. Sin embargo, estos son casos un poco más excepcionales. También se sabe que se conoce actualmente que esto también se presenta por factores ambientales y genéticos, aunque no se conoce con exactitud cuáles son los genes, ya lo había mencionado. Lo que sí es totalmente cierto es que las personas que tienen antecedentes heredofamiliares de apendicitis tienen hasta 3 veces mayor probabilidad de presentar apendicitis. La apendicitis se divide en 4 fases, ¿cierto? Acá las vamos a enseñar. Esta de acá es un apéndice totalmente normal y pues estas son las 4 fases las cuales las vamos a ir explicando una por una. La primera fase es la fase eritematosa, congestiva o catarral, como usted decida decirle o como su profesor le enseñe. Yo le menciono los tres nombres que esta tiene. En esta fase, ¿qué va a ocurrir? En esta fase va a ocurrir una disminución del flujo linfático. Además, posterior a esta va a ocurrir una disminución del drenaje venoso. Si combinamos estos dos factores, lo que va a ocurrir es que va a haber una congestión, ¿cierto? Eso va a producir una distensión como tal de la serosa, la capa que protege al apéndice, y eso va a producir un dolor visceral. Les recuerdo que el dolor visceral es un dolor el cual no es bien localizado. Es un dolor el cual, pues, el daño está en un lugar, sin embargo, duele en otro lugar. Por ejemplo, el problema está en la fosa ilíaca derecha, pero le duele, por ejemplo, en el epigastrio o alrededor del ombligo. En esta fase es importante que ustedes sepan que no hay proliferación bacteriana y que demora de 4 a 6 horas. Generalmente se dice que demora 6 horas. Esta fase como tal se caracteriza porque la persona tiene dolor abdominal y vómito. Es importante que lo sepan. Vómito o náuseas también puede tener la persona. La segunda fase es una fase supurativa. Esta ya se caracteriza porque el dolor es localizado, el dolor es parietal, ya duele en la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? En esta sí hay proliferación bacteriana. ¿De qué bacterias especialmente? Bacterias gram negativas como lo es Escherichia coli. Pueden haber otras bacterias, sin embargo, esta de acá es la que predomina generalmente. Esta fase demora unas 6 horas, es decir, desde que comenzó el cuadro clínico hasta acá, desde que comenzó la enfermedad hasta acá, van 12 horas. Luego viene la fase necrosada. Ustedes pueden ver acá cómo se ve ya el apéndice como un poco más oscuro. Eso ya es sinónimo de que el tejido se está muriendo, ¿cierto? Esta fase se caracteriza porque ya aquí pues sale la fiebre. Hasta todo este recorrido acá pues la persona no tenía fiebre. Sin embargo pues acá ya la fiebre sale, ¿cierto? Entonces, eso es importante que usted lo sepa porque si llega un paciente el cual les dice, no, lo que pasa es que yo hace 2 días vengo con fiebre y hoy me empezó a doler mucho el abdomen. Ya usted pues tiene que ir como que descartando el diagnóstico de apendicitis porque el cuadro clínico empezó con fiebre. En esta fase lo que hay es una disminución como tal de la irrigación arterial. Les recuerdo que esto produce isquemia y la isquemia pues va a terminar en una necrosis o una muerte del tejido. Como ya no hay irrigación adecuada y no hay una oxigenación adecuada del tejido, ¿qué bacterias van a predominar? Pues claramente las que no necesitan de mucho oxígeno para vivir. En este caso van a ser las anaerobias. ¿Cuáles? Especialmente bacteroides frágiles. Estas pues van a predominar, también pueden haber otras bacterias, sin embargo esta de acá es la que va a predominar. Esta fase demora aproximadamente 12 horas, es decir,
Desde que comenzó la enfermedad hasta acá va 24 horas, un día. Luego de eso se va a perforar el apéndice, viene la fase perforada. Acá vemos cómo está el apéndice, se le ve como un agujero ahí, ¿cierto? Esa ya es la última fase. Lo que se produce básicamente es una perforación de la pared apendicular y con ello una liberación del contenido purulento o fecal que contenga esta, el cual pues va a terminar en la cavidad abdominal y es lo que va a producir las complicaciones, las cuales las voy a mencionar ahora en un momento. Aunque ya por sí la que se perfore pues es una complicación, ¿cierto? Acá yo, las palabritas que se la puse en rojo es una mnemotecnia, ustedes las pueden leer y pues sabrán la mnemotecnia. Es muy buena en realidad, a mí me sirvió y con esa me lo grabé bastante bien. Con respecto a las complicaciones, la primera complicación que puede presentar el paciente es una peritonitis localizada. Esta se basa básicamente en que pues, el apéndice ya se rompió y se libera contenido purulento. Sin embargo, este solamente está en un cuadrante abdominal. Luego viene la peritonitis generalizada, la cual el contenido purulento está por lo menos en 2 cuadrantes abdominales. Luego podemos ver el plastón apendicular, el cual pues es básicamente una masa la cual está inflamada, sin embargo esta no tiene ningún contenido en su interior. Es decir, solamente es tejido el cual está inflamado. Y este de acá es el absceso apendicular, el cual ya es una masa la cual sí contiene contenido purulento. Pueden haber otras complicaciones, sin embargo, estas de acá son las más frecuentes. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la semiología como tal y la clínica del paciente, la cual es muy extremadamente importante para el diagnóstico, ¿cierto? Lo primero que va a tener el paciente va a ser anorexia o hiporexia, disminución del apetito. Sin embargo, este es un síntoma el cual es muy poco específico. Entonces a veces como que lo ignoramos un poco, ¿cierto? Luego vamos a encontrar estos síntomas de acá, los cuales son 3, se les conoce como triada de Murphy. Lo primero que va a presentar el paciente va a ser dolor migratorio. Este no se va a presentar en todos los casos, solamente de un 50 a un 60% de los casos. El dolor va a empezar en epigastrio, luego se va a ir alrededor del ombligo, es decir, periumbilical, y finalmente va a terminar en fosa ilíaca derecha o en flanco derecho, o algunos ustedes pueden decir que va a terminar en el cuadrante inferior derecho. El dolor básicamente recorre este recorrido, primero acá, segundo acá y tercero en uno de estos 2 cuadrantes. Lo segundo que va a presentar el paciente van a ser síntomas digestivos. ¿Cuáles? Náuseas o vómito. Y lo último de esta triada va a ser fiebre mayor a 37.5 grados. En caso de que la fiebre sea mayor a 38.5 grados, esto se lo pueden preguntar, eso ya indica que el paciente ya se le pudo haber perforado como tal el apéndice. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. De estos síntomas de acá, el más sensible, con una sensibilidad del 100%, vendría siendo el dolor abdominal previo al vómito. Y el más específico vendría siendo, tiene una sensibilidad del 100%, y el más específico vendría siendo el dolor en fosa ilíaca derecha con una especificidad del 84%. Tengan eso muy en cuenta. El paciente también puede presentar estreñimiento, diarrea, poliuria, disuria, especialmente en apéndices los cuales estén pélvicos, ¿cierto? Como en esta posición de acá. El paciente puede presentar taquicardia, taquipnea, sin embargo, estos ya son, ya esto se presenta principalmente cuando el paciente ya tiene una sepsis o pues va a presentar una de estas. Es importante que sepan que con respecto a los niños, esto no se presenta con un cuadro clínico como es convencional, ¿cierto? Sino que estos se van a presentar como si tuvieran obstrucción intestinal. ¿Cómo así? El niño va a llegar a la urgencia con vómito y distensión, nada más. Es importante que lo tengan en cuenta para que no se les pase por alto un casito de eso.
Con respecto a los adultos mayores, ya los viejitos, les recuerdo que ellos generalmente están inmunosuprimidos. Entonces, estos no van a presentar fiebre. Pueden haberse ya perforado el apéndice, pueden tener puje en muchos cuadrantes, sin embargo, estos no van a presentar fiebre en muchas ocasiones. Vamos a tener en cuenta que con respecto a la semiología debemos explorar unos puntos. ¿Qué puntos? Acá se los voy a explicar. Para estos puntos, para dos puntos en especiales, en este caso va a ser el punto de McBurney, vamos a trazar una línea, ¿cierto? Desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Vamos, bueno, vamos a dividirlo en tres porciones y el punto en el que se une la porción externa y la porción media, ese es el punto de McBurney. Este punto va a detectar principalmente, va a salir, a detectar principalmente apéndices parasecales. Sin embargo, también puede detectar otras como son las retrosecales. De hecho, este es el punto más clásico con respecto a la apendicitis. Otro punto va a ser el punto de LSN, el cual lo vamos a encontrar un poquito más arriba y un poquito más hacia afuera que el punto de McBurney. Este punto va a investigar principalmente apéndices, las cuales estén retrosecales. Otro punto va a ser el punto de Morris, el cual pues igual se traza una línea como la de McBurney, sin embargo, en este se va a explorar el punto que está entre el tercio interno y el tercio medio. Este punto de acá va a explorar principalmente apéndices, las cuales sean retroiliales. Y luego vamos a trazar una línea entre las dos, entre las dos espinas ilíacas anterosuperiores, lo dividimos en tres porciones y la porción, el punto en el que se unen la porción lateral derecha y la porción media, el cual vendría siendo ese de ahí, es el punto de Lange. Ese punto va a investigar principalmente apéndices las cuales estén en el hueco pélvico. Es importante que ustedes sepan que generalmente si el apéndice está en esa ubicación, pues el paciente puede presentar síntomas urinarios. Hay muchos más puntos que esto, muchísimos, en realidad hay muchísimos más puntos, sin embargo, estos de acá son los que suelen preguntarse con más frecuencia. Bueno, vamos a encontrar unos signos, el cual primero del que vamos a hablar va a ser el signo de Bloomberg. Este signo de Bloomberg también se le conoce como signo de rebote. Y este se presenta principalmente después de 24 horas, ¿cierto? En ese punto que usted ve ahí, en la fosa ilíaca derecha, usted lo que va a hacer es que va a presionar suavemente, ¿cierto? Y va a retirar bruscamente su mano. Y eso va a producir un dolor en el paciente. Si produce dolor, aumento del dolor, pues el signo es positivo. Es importante que usted tenga en cuenta que este se presenta después de 24 horas de que empezó la apendicectomía. Y les recuerdo que después de 24 horas, pues ya el apéndice está perforada. Entonces, si le llega un paciente el cual tiene unas 12, unas 10 horas de evolución, usted no debería explorarle este punto, ya que lo que va a hacer es que le va a ocasionar dolor y pues no es agradable para el paciente, ¿cierto? A veces hay que ponernos en la posición del paciente. Otro va a ser el punto de Rothschild. Este punto usted lo que va a hacer es que va a, digamos que a presionar, pero de una forma muy especial, como si estuviera masajeando en la fosa ilíaca izquierda. Y pues el dolor se va a ir pues a esta parte de acá, a la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué se produce esto? Pues en esta parte de acá está una porción del colon, el cual si usted pues masajea, por así decirlo, pues va a ser un viaje como tal del aire y esto va a producir una distensión del ciego y pues eso va a producir dolor. Otro va a ser el signo de iliosoas o simplemente de psoas. Para usted explorar este punto, lo que va a hacer es que va a colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y pues va a pedirle que haga una hiperextensión o lo va a ayudar a que haga una hiperextensión
de la pierna derecha. Si hay un aumento del dolor, el signo es positivo. Y el último es el signo del obturador, en el cual usted le pide al paciente que eleve como tal su miembro inferior derecho, que flexione la rodilla y que haga una rotación interna. Este generalmente pues sale positivo cuando hay un aumento del dolor, y ese aumento del dolor sale generalmente cuando el paciente tiene una apéndice pélvica. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El paciente va a tener también síntomas urinarios. Bueno, hasta esta parte de acá llega la primera porción del video. Los invito a ver la segunda parte para que vean cómo es el diagnóstico y el tratamiento y las preguntas como tal. Así que bueno, los espero en la segunda parte. Gracias.